Kisaya teokalitonar shukani hikuak pano onitak Kwalmeski guipilguilkaya shukani. Buen día a todos los que nos están viendo en internet. Hoy es un gusto para mí, honor, poder entrevistar a una de las investigadoras más prestigiosas de México, de nuestro país, que está radicando ahora en Bruselas. Me refiero a la doctora Ana Valenzuela, quien en esta ocasión nos va a hablar sobre su último libro. Bueno, antes que nada me gustaría decir que Ana es doctora en biología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con 2 postdoctorados, uno en la Universidad de Gante y otro en la Université de Charité. Bueno, Ana, este es tu 5º libro que publicas, la indicación geográfica tequila, lecciones de la primera denominación de origen, y si podrías hablarnos sobre cómo surge la idea de este libro y además sobre tu formación académica y las líneas que has venido desarrollando. Muchas gracias, Luis. Bueno, el libro La indicación geográfica tequila, lecciones de la primera denominación de origen mexicana, es un proyecto que es parte de una larga historia. Es una larga historia porque yo comienzo a trabajar con agaves, con tequila y con mezcal en 1984, cuando era estudiante de agronomía, todavía en primer año. Entonces es un trabajo que recopila gran parte de la experiencia, pero además recopila muchas preguntas nuevas en pleno primera década del siglo XXI. Las preguntas de este libro, pues están ligadas a una serie de, digamos, de inquietudes que había sobre las indicaciones geográficas, sobre las denominaciones de origen y sobre todo con estas nuevas visiones para hacer posibles estas herramientas de comercio, como son las denominaciones de origen, en países de América Latina. Es decir, si nuestros productos locales, a partir de tener una denominación de origen y una indicación geográfica, pueden tener mejores condiciones no solamente económicas y de mercado, sino también de un desarrollo sustentable. Entonces, el primer capítulo nos ayuda sobre todo a crear línea de tiempo histórica, económico, social del tequila. El segundo capítulo revela cómo en 20 años ha cambiado el conocimiento tradicional del cultivo. El tercero tiene que ver con el enfoque directo de la biodiversidad cuando tiene una denominación de origen. El último capítulo pues es prácticamente inédito, no habíamos escrito sobre esto, pero dice en términos numéricos y con ecuaciones y con modelos matemáticos cómo el ciclo económico del agave y del tequila de la última década ha tenido repercusiones en términos económicos y también como que nuevas maneras de restablecerse este campo, es decir, hubo una gran cantidad de agave plantado durante los años de 1999 al 2003. Al final concluimos con que estos ciclos económicos del agave, es decir, de faltas de agave o de excesos de plantación, tienen que ver con las regiones, con sus impactos económicos, pero también con impactos ecológicos, y estos impactos ecológicos tienen que ver con una agricultura industrial. ¿Qué es una denominación de origen? ¿Y cuáles son las tendencias o los intereses económicos y políticos que se encuentran detrás de estas denominaciones? Las primeras definiciones de las denominaciones tienen que ver con sistemas europeos y con maneras de proteger los nombres regionales que daban a un producto. Las denominaciones de origen como idea, como instrumento de protección intelectual, nacen en Europa. El primer país que delimitó una región de donde eran los vinos del Duero fue Portugal. Bueno, toda esta historia europea, Portugal, Francia, mismo Italia, España, está ligado a defender la reputación, el nombre de origen, lo que yo podría decir el arte de la localidad. Esto se cristalizó en un tratado que fue el Tratado de Lisboa, que tuvo una gran repercusión a mitad del siglo XX y que en aquel entonces teníamos otra circunstancia de intercambio de comercio, ¿no? Entonces teníamos que este Tratado de Lisboa
era como el acuerdo al que se suscribían los países para que entonces cumplieran con estos requisitos que tenían que ver con un sistema de producción, es decir, ahí definían cómo se hacía, con qué se tenía que hacer, muy ligado a la forma de trabajar de los franceses. Su sistema de denominaciones de origen tiene que ver con un cahier de charges, donde hay acuerdos entre productores de exactamente cómo deben hacerse las cosas. Entonces, el Tratado de Lisboa tiene más o menos esa filosofía y bueno, México se suscribe a este Tratado de Lisboa en los años 70. La denominación de origen mexicana, como definición, pues es sui generis, como la mayor parte de los sistemas de denominaciones de origen en el mundo son sui generis, tienen su estilo. Entonces, no hay una definición de denominación de origen para todo el mundo. No se conceden, es decir, no es un premio, que eso a veces se entendía mal, de ya tenemos una denominación de origen, o sea, no es un premio, sino es una categoría de propiedad intelectual y que desafortunadamente no tiene que ver con este nuevo giro que se le trata de dar de desarrollo sustentable, de desarrollo económico y de cuestión de desarrollo local, porque al final de cuentas, en el caso de México, es una herramienta de propiedad intelectual. Ana, ¿cuál será tu explicación a por qué el tequila precisamente recibió el apoyo político del Estado, o básicamente ha sido una bebida que ha contado con una protección, ¿no?, del poder? Hay que reconocer que no nada más en ese tiempo nace el tequila, sino la charrería misma. La charrería, que a pesar de ser del centro de México, se ubica en Jalisco como el nacimiento. Entonces son símbolos que aglutinan a un poder, y a un poder de los hacendados y a un poder de los nuevos, digamos, inversionistas en el campo, pero que están fuera ya del campo. La charrería nace en la ciudad, el tequila se lleva a la ciudad, entonces el tequila sale al cine. Es este gran tiempo en donde estos íconos y este poder local y que era agrícola y hacendario y rural se va a la ciudad. Entonces, bueno, el poder del tequila siempre ha estado cerca del poder económico. Bueno, para concluir y bueno, agradecer el tiempo que nos has prestado, si podrías hablarnos un poco sobre la relación entre la agricultura industrial y su impacto en el medio ambiente. Bueno, es bien estudiado, hay artículos científicos, hay artículos hechos en todos los idiomas acerca de los impactos de la agricultura industrial. Impactos, tú sabes perfectamente, sobre el impacto sobre la capa de ozono, el CO2. La agricultura tiene un gran impacto. La fertilización, los pesticidas, su acumulación, los mantos freáticos. Entonces, prácticamente podríamos decir que el hecho que se produzca industrialmente cualquier cultivo, lo estamos pagando. Hay externalidades negativas, hay impactos negativos en el ambiente que estamos pagando tú y yo, todos, y los van a pagar los hijos de nuestros hijos. Entonces, eso tiene que ver con la degradación del medio ambiente. Bueno, ¿y cuáles serían entonces las alternativas a la producción industrial que tuvieran un impacto menos dañino al medio ambiente? Nosotros hemos ya planteado por casi 20 años o más, en mi caso, especialmente en el caso de la conservación de recursos genéticos, hemos planteado sistemas de manejo de agave que tengan que ver con agricultores pequeños. O sea, el sistema industrial tiene que tener sistemas también agrícolas y de producción industrial. Entonces, cuando tú cambias un sistema industrial a un sistema de productores, de los antiguos productores, todo tiene que caber, todo es un rompecabezas. Si los antiguos mezcaleros, como ellos se autodenominaban, mezcaleros de agave azul, pueden sobrevivir, puede producirse o puede darse otra agricultura de menor impacto negativo sobre el ambiente. Creo que en este caso hemos hecho muchas recomendaciones, Luis, técnicas, desde labranza mínima, desde impacto sobre herbicidas, bueno, hay todo hecho. Es decir, por información científica, tecnológica, no hay ningún problema. El problema es que se tomen voluntades y que se mantengan nuevas formas de producción ligadas a que se resuelvan los problemas de los pequeños productores. Los pequeños productores de menos de 5 hectáreas de agave en México no pueden vender directamente a una tequilera.
porque ellos tienen que vender a un intermediario y de ese intermediario hay otros 3 o 4 arriba. Entonces, bueno, el problema de la agricultura no se resuelve a partir de técnicas, se resuelve a partir con el agricultor. Entonces, hay que resolver problemas de agricultor y de este rompecabezas. Vamos a ver qué es lo que puede pasar con los nuevos tequilas. Hay nuevas formas de producir que no son, digamos, difíciles, sino que nuevas organizaciones, por ejemplo, el agave tequilero no nada más se utiliza para hacer tequila, sino también para producir azúcares que tienen que ver con una mejor dieta. Y entonces, bueno, si hay producciones orgánicas o hay producciones de producción razonada que tiene menos uso de pesticidas, pues eso va a ser bueno no solamente para los que producen, sino para los que consumen también. No hay que olvidar que para producir el tequila y para producir los mezcales están usando una de las plantas con el mejor azúcar que existe en el mundo, que son las agavinas, y que las agavinas, cuando son hidrolizadas, forman azúcares que tienen un gran impacto benéfico como probióticos y como prebióticos. Entonces, bueno, estamos trabajando con plantas con un potencial alimenticio excelente para la salud humana, ¿no? Entonces, no nada más el tequila. Bueno, ya que nos has despertado el apetito por probar este tequila, y también para los que no han leído tu libro, que yo lo recomiendo, ¿cómo se puede adquirir tu libro? Bueno, el libro está en venta online en la Comisión Nacional de la Biodiversidad, cuesta 150 pesos y está disponible para la compra online y lo manda la Comisión de la Biodiversidad, de uso de la biodiversidad. Desde luego que lo pueden comprar fácilmente por internet. Chitlapacho motil mantli shokani pampani miki sin segual hikjono shokani chokani tlapalil kuikat